Qué bueno que están de vuelta. Esta es la clase número 8 del curso 6. El curso 6 que llamamos ¿Qué es y cómo funciona un gobierno? Derecho Administrativo 1. La clase que he dado durante muchos años en varias universidades y que a mí me apasiona muchísimo porque nos da la posibilidad de desmenuzar ese fenómeno complejo, a veces lejano, a veces abrumador que es el gobierno. Déjenme recordarles un poco a los que nos acompañan por primera vez o a los que nos acompañan ya desde hace tiempo y decirles a los que nos acompañan por primera vez por qué este curso, por qué esta idea del aula virtual. Desde hace tiempo me preocupa que los ciudadanos se sienten abrumados frente a este monstruo complejo llamado el gobierno, abrumados frente a esta cosa que se le llama el Estado y abrumados frente a este concepto genérico que se conoce como el poder, ¿no? Parecería que algunas personas son las pocas que pueden tenerlo, que pueden utilizarlo, y otras pocas personas selectas son las que pueden entenderlo. Mi idea desde hace muchos años es que no. Todos tendríamos que estar ocupados en la idea de diseñar el poder para servirnos a nosotros. Todos deberíamos de entenderlo, todos deberíamos de comprender cómo funciona. A todos nos afecta, todos los días. Este fenómeno llamado el Estado, este concepto que es el gobierno, ejerce el poder todos los días y nos afecta todos los días. Desde que te levantas hasta que te duermes, las leyes, las acciones del gobierno, las decisiones que se toman, las decisiones que no se toman, te afectan a ti todos los días. Y la idea de este curso es que entiendas por qué, cómo te afectan, cómo te llegan, cómo se desarrollan esas decisiones, en dónde se toman esas decisiones, cuándo esas decisiones son legales, cuándo no lo son, cuándo implican una responsabilidad, cuándo no, por qué deberías de exigirle a un servidor público que cumpla una obligación, qué es una obligación, qué derechos tienes frente a esa estructura administrativa compleja. De eso se trata. Se trata de darles a ustedes el poder del conocimiento, el poder del conocimiento de algo que parece complejo, indescifrable, que solo los abogados podemos entender y a veces, ¿no? Sino que acercar estos conceptos complejos a cualquier ciudadano, a cualquier persona, a cualquiera que quiera entender por qué demonios esa cosa que se llama gobierno lo afecta tanto todos los días. Lo hace enojar tanto todos los días, le cambia la vida todos los días. ¿Por qué afecta tu negocio? ¿Por qué afectan tus proyectos económicos, tus inversiones? ¿Por qué afecta a tu familia? ¿Por qué afecta la educación de tus hijos, la salud? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde surgen las decisiones? De eso se trata. Te quiero dar parte del poder que tiene el saber qué es el gobierno y cómo funciona. De eso se trata. Por eso quiero que me ayudes a compartir este curso, a mandárselo a otras personas, a mandarle los videos, los links de YouTube y decirles, échale un ojo a este curso. Échale un ojo a esto porque te puede servir para entender algo que parecería muy complejo que en realidad no lo es. Y hoy lo que vamos a ver justo es uno de estos temas que parecería aburridísimo, que varios de mis colegas de verdad pueden dormir a un auditorio completo con la explicación del órgano administrativo porque se van a las teorías alemanas y a las italianas y a las francesas sobre los diferentes conceptos de órgano y las diferentes funciones y los elementos del órgano y nos matan a todos de sueño con esa idea. Yo voy a tratar de resumir todo eso en 3 elementos formales básicos del órgano administrativo. 3 cosas muy sencillas que conforman el órgano para que tú lo entiendas, que entiendas perfectamente. A ver, vamos a hacer tantitita historia. ¿De dónde viene la idea de diseñar a un gobierno en órganos? Organizarlo, de ahí viene la palabra. Los estados premodernos funcionaban en cortes. El rey, que era el Estado, ya lo vimos, el rey englobaba el Estado completo, el rey era designado por Dios para ser el Estado completo, en él recaían todas las funciones. Tenía afuera de su cuarto, afuera del lugar donde vivía, ahí donde él era el Estado, afuerita, tenía a una corte. Ustedes lo han visto en películas, en series que hablan de esa época, cómo hay un cuarto grandote siempre afuera de la sala del rey, lleno de personas paradas, esperando, platicando entre ellos, esperando ¿a qué? Esperando a ser llamados por el rey,
para que hicieran alguna cosa. La corte era la encargada de ejercer alguna función. No estaba escrita en ninguna ley, no había ningún reglamento formal. El rey era todo, el rey era el que reglamentaba, ejecutaba y ejercía la justicia. Y por eso tenía afuera un grupo de personas a las que él seleccionaba para decir, ven y encárgate de esto. Encárgate del ejército, encárgate de llevar comida a la gente, encárgate de cuidar las fronteras, encárgate de administrar mi castillo. La corte estaba ahí para hacer todas esas funciones. La transición, ya lo platicamos, cuando viene la crisis religiosa que empieza a cuestionar la idea de que el poder soberano viene de Dios y recae en una persona completa, poco a poco empiezan a desarrollarse estados mucho más complejos. El surgimiento del Estado moderno genera la creación de aparatos mucho más complejos. De pronto esas personas que estaban en una corte informal empiezan a ubicarse en órganos más o menos estructurados y más o menos desarrollados. Pero es hasta Napoleón, en la época de la codificación, que estos órganos adquieren características parecidas a estas: competencias, titulares y elementos materiales. Son los tres grandes elementos. Napoleón es el primero que en códigos completos, en instrumentos jurídicos completos, empieza a darles forma a estos órganos, forma jurídica, forma administrativa. Poco a poco esas cortes desaparecen y se van a edificios concretos a trabajar en un tema específico. Empieza a haber leyes creadas específicamente para regular la educación, la salud, la infraestructura, la administración central, etc. Y poco a poco esas leyes empiezan a dotar a esos órganos de su estructura formal. Le empiezan a dotar de competencias, funciones y facultades. Ahorita vamos a ver qué son exactamente esas. Lo empiezan a dotar de titulares, personas concretas que van a tomar esa estructura hueca y vacía y la van a hacer vivir a través de sus decisiones. Y elementos materiales, como el edificio donde se fueron a ubicar, para que poco a poco esos órganos tengan una mejor capacidad de ejercer esas funciones. Napoleón, un general, pensaba en la administración pública como en un ejército, una pirámide que debe tener generales concretos. Los gabinetes, los ministerios, eran sus generales que poco a poco iban encargándose de temas concretos. Pero a él le gustaba el orden, a él le gustaba la organización adecuada y sobre todo certera, clara. Por lo tanto, le gustaba la idea de que cada uno de sus generales tuviera instrucciones muy precisas de qué le toca hacer, ¿no? Y poco a poco se empezó a generar esa estructura legal y después reglamentaria para darle forma concreta a esos ministerios. Esos ministerios se fueron haciendo cada vez más complejos y en los diferentes lugares del mundo se fueron conformando de una manera más estructurada, más vertical, pero también más organizada. Órganos que tienen adentro órganos, que tienen adentro órganos, hasta llegar a las personas concretas. Tenemos dos grandes polos en el mundo, ya platicamos un poco de esta parte. Los sistemas de tipo parlamentario y los sistemas de tipo presidencial. En los sistemas de tipo parlamentario, como las dos primeras capas y a veces hasta tres del gobierno, son personas que vienen directamente del parlamento, que tienen que ser electos parlamentarios para formar el gobierno y que por lo tanto es muy fácil que entren y salgan y se muevan de estas primeras tres capas, se han encargado a partir de la capa cuarta hacia abajo de generar aparatos profesionales, órganos estables, órganos que no se mueven con las elecciones, órganos de burócratas profesionales, una burocracia profesional que ahí está, esperando a que se den las elecciones parlamentarias, esperando a que se escojan a las tres primeras capas en la elección parlamentaria, para que los tres primeros rangos de liderazgos del partido mayoritario ocupe el cargo de ministro, el cargo de los cargos de viceministros y los cargos siguientes a veces en algunos ministerios. Normalmente son los dos primeros. ¿Para qué? Para que le den instrucciones a esa capa gigantesca que está debajo,
que es la estructura profesional, la burocracia profesional, que siempre va a estar esperando que lleguen jefes nuevos para reorganizarse. En los sistemas parlamentarios, la facultad de estos que llegan para alterar la organización es poca. Es poca porque justo lo que se requiere es que esa capa sea lo más estable posible. Y solo pueden hacerlo normalmente a través de reformas legales en el Parlamento que cambie ministerios, que separe ministerios, que invente uno nuevo y que a través de esa creación nueva de ministerios se generen capas de órganos hacia abajo. Ese es el sistema parlamentario. En un sistema presidencial como el nuestro, lo que sucede es que el presidente encabeza una cosa que se llama la Administración Pública Federal. Una administración pública que es el aparato gigantesco a través del cual él se va a auxiliar. El poder ejecutivo recae en una sola persona. Así dice la Constitución, recae en una persona llamada el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Esa persona única es un órgano en sí mismo que tiene la capacidad de dirigir todo un aparato que se va a regir por leyes. Ya vimos en las fuentes del derecho administrativo que las leyes son las que crean los órganos, crean sus funciones, crean sus procedimientos y crean sus estructuras básicas. Y luego, la segunda fuente, los reglamentos administrativos acaban de generar la obra estructural de órganos, los procedimientos y las funciones sustantivas. Bueno, una vez que se crea esto por ley y por reglamento, el presidente nombra a los titulares de estas áreas, también de los primeros 2 o 3 niveles, y a partir de ahí, a partir del nivel director general para abajo, tenemos un aparato, un servicio profesional de carrera. Otro día les platicaré de esta historia que es un desastre, pero supuestamente tenemos un servicio profesional de carrera. Pero entonces, es el presidente el que libremente designa a estas 3 primeras posiciones de secretarios de Estado, subsecretarios y oficiales mayores, y titulares de unidad. Libremente los designa, libremente los puede remover sin que ellos tengan que ser parte del Congreso o tengan que tener algún tipo de votación. Ahorita vamos a ver algunos elementos de los titulares. Pero esos son básicamente los dos polos que tenemos en el mundo. Ahora vamos a ver los 3 elementos formales. Primero, las competencias. Como decía, las competencias vienen normalmente de las leyes, a veces desde la Constitución. Hay órganos creados desde la Constitución y desde ahí se establecen sus competencias. ¿Cuáles son las competencias? Las funciones y las facultades. Las funciones son aquello que hace el órgano, para qué se creó, y las facultades son los poderes que tiene para transformar la realidad y poder cumplir con sus funciones, para generar derechos, para generar obligaciones, para exigir el cumplimiento de obligaciones y poder generar poder cumplir con las funciones para las que fueron creados. Normalmente las funciones están en ley, pero después existe en nuestro país la idea de los planes. Hay una cosa gigantesca que se llama el Plan Nacional de Desarrollo, que se divide después en planes sectoriales y después en planes anuales de cada institución. ¿Por qué? Porque las funciones están en ley, pero lo que se pretende conseguir con esas funciones está en los planes. Son documentos jurídicos donde se generan obligaciones, donde los órganos se comprometen a que esas funciones que están en leyes y después aterrizadas en reglamentos tienen además metas y objetivos concretos que se deben de cumplir. Espero que hasta aquí me hayan seguido. Porque después vienen las facultades, que son los diferentes tipos de poder que tiene ese órgano concreto para ejercer sus funciones. Dentro de una Secretaría de Estado, por ejemplo, hay diferentes órganos donde confluyen competencias, funciones y facultades. Básicamente, no me lo crean a rajatabla porque hay casos en donde baja de nivel, pero básicamente los órganos que podemos encontrar en la administración pública están, obviamente el presidente de la República es un órgano en sí mismo porque tiene competencias concretas, porque tiene un titular y porque tiene elementos materiales. Y básicamente lo que encontramos en la estructura de la administración pública federal son órganos en estos niveles: secretarías de Estado, subsecretarías de Estado, titulares de unidades, oficialías mayores y hasta direcciones generales y direcciones generales adjuntas.
El órgano no está definido por su tamaño, ni por su aparente importancia. El órgano está definido, déjenme ahora si me voy tantito a la teoría, a traer una parte muy importante de la teoría de Hans Kelsen, de la teoría del derecho, que es: los órganos se reconocen cuando son centros o núcleos de imputación normativa. No se me espanten, el concepto suena más rimbombante de lo que es. Centro de imputación normativa quiere decir que en este órgano confluyen competencias, es decir, funciones y facultades, obligaciones, responsabilidades, y tiene la capacidad de transformar derechos hacia afuera. Si no tiene eso, por más lana que ejerza y por más titulares y gente que tenga, no es un órgano. Es un órgano cuando aquí se cruzan competencias, funciones, facultades, obligaciones, responsabilidades, y tiene la capacidad de generar efectos de derecho hacia afuera. Espero que esto me lo entiendan muy bien. Si no, acuérdense de dejar sus comentarios aquí abajo, porque esto es muy importante. Porque cuando hay un órgano con funciones legales y reglamentarias que puede transformar un derecho tuyo, que puede transformar una obligación tuya, que puede generar una responsabilidad o puede generar una sanción, entonces estás frente a un órgano. Y si estás frente a un órgano, nos regresamos a la clase pasada, tiene la obligación de actuar solo con base en el artículo 16, ¿se acuerdan? Actos administrativos debidamente fundados y motivados por escrito, en el que se respeten los 5 elementos básicos que vimos la clase pasada, los 5 bienes básicos. Si no es un órgano, si no tiene facultades para afectar tu esfera de derechos o para afectar tus responsabilidades, para imponerte una sanción, si no tiene eso, entonces no es un órgano. Entonces no puede ejercer un acto de poder, no puede molestarte, no puede afectar tu esfera de derechos de ninguna manera. Si no lo tiene en una ley o en un reglamento, si no tiene la facultad en una ley o en un reglamento de afectar tu esfera de derechos y obligaciones, entonces no es un órgano y entonces no tiene la capacidad para ejercer el poder. Es así de sencillo el concepto de centro de imputación normativa. Es ahí donde se cruza la función, la competencia, la responsabilidad, la obligación, el derecho. Y vamos a ver los siguientes 2 elementos. La capacidad de tener un titular. Los órganos funcionan a través de personas, a través de titulares, si no son solo conceptos abstractos. Es decir, esto sin titular es simplemente una construcción normativa. Un órgano, yo le digo a mis alumnos, un órgano con funciones, facultades, competencias y demás, que no tiene a una persona, es un casillero vacío. Es un casillero vacío del Estado que ahí está para que un día llegue un titular y ese titular tenga la capacidad de, a través de sus decisiones y de su voluntad, ejercer esas funciones y facultades en un contexto determinado respecto de una persona determinada en un momento determinado. Si no tiene titular el órgano, no tiene capacidad de actuar. Los órganos en sí mismos no actúan, los órganos en sí mismos son simples construcciones artificiales de las personas que están escritas en un código, en una ley o en un reglamento, pero que solo actúan a través de los titulares. Ahora hay diferentes tipos de titulares. Como les decía, hay titulares que libremente pueden ser designados por el presidente de la República y removidos por él. Hay otros que requieren de cumplir un perfil. Hay casilleros que tienen perfiles determinados, que exigen una experiencia específica, años en algún cargo, una edad específica, un título universitario específico, un posgrado a lo mejor. Hay órganos que requieren un procedimiento de elección, a veces una competencia abierta, a veces exámenes específicos, a veces una aprobación específica frente al órgano legislativo, normalmente el Senado. Es decir, llegar a crear un órgano con un titular puede ser tan sencillo como construir el órgano a través de una ley y un reglamento y que el presidente simplemente diga: tú, mi amigo, te ocupas de ese changarro, o tan complejo como un concurso abierto, una competencia, exámenes y demás que lleven después a una aprobación frente al Congreso. Todo depende
de la importancia que el legislativo le da al órgano y la calidad que quiere que tenga. También depende de los grados de autonomía que requiera, de eso vamos a hablar después. Y finalmente están los recursos o los elementos materiales. De lo que hemos hablado hasta ahorita es competencias y funciones que están en ley y una persona. Pero esa persona necesita un edificio, necesita a otras personas, recursos humanos, necesita dinero, necesita computadoras, necesita mesas, necesita una silla, necesita coches, necesita varias cosas para poder ejercer adecuadamente las competencias, las funciones y las facultades. Para algo fue designado, para algo específico fue designado y necesita cosas físicas para hacerlo. Cuando una oficina concreta, cuando un espacio concreto como estos tiene, además de competencias y titular, recursos materiales para poderlas ejercer, entonces estamos en presencia de un órgano. Cuando falta alguno de estos tres elementos, no hay un órgano. Cuando tenemos elementos materiales listos y competencias listas, pero no hay un titular, lo que hay simplemente es una posibilidad de un órgano que ejerza sus funciones, o la potencia de un órgano recién creado. Cuando tenemos titular y competencias, como pasa hoy en la época del austericidio, pero no tenemos elementos materiales, pues prácticamente no tenemos un órgano. Tenemos una persona con buena voluntad, con muchas ganas de hacer su chamba, pero sin funciones y facultades. Pero también, cuando tenemos a una persona que se dice titular de un órgano y que tiene recursos materiales, pero no tiene competencias, no tiene funciones y facultades adecuadas o concretas para ejercer una función, entonces tampoco estamos en presencia de un órgano. Así de sencillo es la teoría del órgano si se trata de entender de una manera práctica, de una manera sencilla, de una manera aterrizada. Y por eso esta clase debe ser vista por muchas personas, debe ser entendida por muchas personas, porque el derecho administrativo no es ciencia nuclear y el derecho administrativo se ejecuta todos los días y te afecta a ti todos los días, nos afecta a ti y a mí todos los días. Por eso quiero que me acompañen cada vez más personas en este esfuerzo. Muchas gracias, no se olviden de compartir y suscribir, nos vemos la siguiente clase.